En un ratillo, la Casa de América, aquí al lado, el neurólogo argentino Facundo Manes intervendrá en la conferencia ¿Qué sabemos de la mente y el cerebro? El creador y actual director del Instituto de Neurología Cognitiva y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, son instituciones de vanguardia en toda América, ha titulado así su ponencia: Toma de decisiones y creatividad, perspectivas de la neurociencia. Doctor Manes, don Facundo, buenas tardes. Hola Ángel, gracias por conversar conmigo. Al contrario, gracias por atendernos. Un placer. ¿El cerebro qué viene? ¿Cómo va a ser nuestro cerebro? Es interesante porque hoy la investigación en las neurociencias tiene cosas que parecen ciencia ficción. Por ejemplo, ciertos pensamientos pueden ser leídos, ciertos pensamientos básicos. Si uno pone electrodos en la cabeza de personas, los electrodos con computadoras y software específico pueden detectar ciertos pensamientos. O sea, creo que va a haber una interfase cerebro-computadora, cerebro-máquina que va a ser extensivo nuestro cerebro, va a extender nuestra capacidad. Pero bueno, muchas cosas que parecían ciencia ficción, Ángel, son realidad gracias a los avances en las neurociencias. ¿Por qué del cerebro se sigue sabiendo, se sabe mucho, pero se sigue sabiendo tan poco en comparación con otros órganos o con otras funciones del cuerpo humano? Porque es el órgano más complejo del universo. Es el único órgano en el universo que intenta entenderse a sí mismo. No hay otro órgano en el universo que intente comprenderse a sí mismo. Muchos piensan que esta tarea es imposible, que el propio humano conozca su cerebro, pero hemos avanzado bastante. Hemos avanzado en cómo el cerebro toma decisiones, en las emociones, en descubrir aspectos de la memoria que parecían impensados hace unos años, en la percepción, en cómo los sentidos procesan la información, pero todavía nos falta una teoría general sobre el cerebro. Todavía no tenemos una comprensión general de cómo funciona el cerebro. En cierta ocasión oí, doctor, se me está yendo el nombre ahora mismo, el descubridor del virus del SIDA, el científico francés. Sí. Le escuché comentar en una conferencia la insostenibilidad del sistema sanitario de los países occidentales, en esta parte del mundo, él hablaba de Estados Unidos, pero obviamente valen los nuestros, precisamente por el aumento de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. No somos conscientes de lo que vamos a vivir o a sufrir pasado mañana. Sí, bueno, mira, hace poco publiqué un artículo sobre el tema, la epidemia de este siglo, que es el Alzheimer, en Lancet Neurology, que es la revista con más impacto en neurología. Es que los gobiernos ni las sociedades están preparados para esta epidemia, porque el principal factor de riesgo, por ejemplo, del Alzheimer, que es una enfermedad cerebral que afecta al cerebro, que es progresiva, que impacta las funciones cognitivas como la memoria y también la conducta y las actividades de las vidas diarias, el principal factor de riesgo del Alzheimer es la edad. Cuanto más edad, más Alzheimer. A partir de los 65 años el crecimiento de la prevalencia de Alzheimer es exponencial y la sociedad está viviendo más. En el 2050 va a haber más personas de 60 años en el mundo que chicos de 5 años. O sea que la gente vive más, mucha gente también es cierto que tiene cerebros que están saludables a los 90, 95 años. Hoy por primera vez en la historia va a haber mucha gente entre 65 y 90 años con un cerebro saludable, una nueva adolescencia va a haber, Ángel, pero también hay mucha gente que tiene problemas neurológicos y estas enfermedades no solo afectan al paciente, sino que afectan a la familia porque producen estrés del cuidador o del familiar y además producen un costo enorme a la sociedad. Claro. Así que coincido con el doctor Luc Montagnier, que me perdone la audiencia por mi lapsus, pero es el doctor Montagnier. Que coincido con Montagnier que el mundo no está preparado para esta epidemia de trastornos degenerativos y por eso tenemos que tener inclusive planes. Hay países como Francia, como Estados Unidos, inclusive en Argentina estamos pensando planes para combatir el Alzheimer, educar a la población y sobre todo educar a la población de tomar ciertas conductas para reducir el riesgo cognitivo y para mantener un cerebro saludable, ¿no? Hoy hay algunas conductas que podemos tener que pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Estamos hablando con el neurólogo argentino Facundo Manes, esta conferencia en la Casa de América en un rato. ¿Qué sabemos de la mente y el cerebro? Doctor, casi tipo test, le voy a plantear 4 o 5 conceptos y a ver cómo me responde. ¿En la toma de decisiones influye nuestro estado de ánimo? ¿Acertamos más o menos en función de nuestro estado de ánimo? La toma de decisión humana no es tan lógica y racional, ni computacional. Está influida por las emociones la mayor parte del tiempo. El sentido común. ¿Existe como un sentido más o deberíamos inventarlo? No,
Hoy hay una ciencia de la intuición, de algo que nos dice el cuerpo, que nos dice la parte no consciente de nuestro cerebro, que debemos escuchar. Muchas veces nos salva de situaciones que no podemos analizar lógicamente, y muchas veces nos complica, por eso tenemos el cerebro racional también para evaluar esto. ¿Por qué hay una intuición o una diferenciación entre hombre y mujer? Los cerebros son distintos. ¿Por qué ellas son más, cómo decirlo? Permítame, más intuitivas, tienen una visión distinta? Bueno, desde el útero hay un baño diferente hormonal si el cerebro es masculino o femenino, y además la experiencia en la vida cambia el cerebro. Imagínense la experiencia o el potencial de ser madre, cómo cambia las conexiones. Y hoy, como vos decís, se sabe que las mujeres son diferentes en el proceso empático, emocional, y esto es muy bueno. Inclusive hoy sabemos que un grupo, para ser exitoso, requiere el trabajo en equipo, la presencia de mujeres, porque le imprimen al grupo un procesamiento emocional, empático diferente. El proceso creativo. Habla usted mucho en sus intervenciones y en sus trabajos sobre este proceso. ¿Eso se educa o se tiene ya en el cerebro una predisposición a ser más creativo que otros? Es una excelente pregunta, porque todos tenemos el potencial creativo, pero muchos nos ¿Pero trabajamos el mismo? Quiero decir, bueno, ¿el mismo potencial? hay gente que tiene talento para el deporte, hay gente que tiene talento para el arte, hay gente que tiene talento para las matemáticas, pero todos tenemos un talento. Pero además, la creatividad no es que va a aparecer, vamos caminando ahora por la Gran Vía y va a aparecer un rayo y nos va a meter una idea que va a salvar el mundo, sino trabajamos antes, nos obsesionamos con la idea e intentamos responder esa idea, sea jugar al fútbol o hacer una receta de cocina o trabajar en física. O sea, hoy todos tenemos la potencialidad creativa, pero muchos no nos preparamos para ser creativos en un tema, o no nos obsesionamos con una pregunta para responder. Así que ante el mismo talento, la persona que trabaja mucho, que se prepare, que se obsesiona con un tema, va a tener más chance de ser creativas. ¿Cuál es la relación entre el cerebro y el corazón, doctor? Bueno, el corazón no es el origen de las emociones, muchas veces es la víctima de las emociones. La ira, por ejemplo, aumenta el riesgo de infarto en pacientes cardíacos 3 horas posteriores al episodio de ira, pero también es cierto que la relación es bidireccional. Muchas veces el cuerpo, por los sentidos, proyecta al cerebro no consciente información que procesamos y que luego analizamos. Así que la relación cerebro-corazón es bidireccional. El corazón recibe información del cerebro, las pasiones atacan el corazón también, pero se originan en el cerebro, pero la víctima es el corazón, pero también el cerebro recibe información del corazón y del cuerpo. No sé cuántos días lleva usted en España en esta ocasión, viene mucho, pero ¿cuántos días lleva aquí? No, ayer llegué, todavía estoy con el jet lag. Bueno, pues se va a divertir porque tenemos un programa político, cada vez nos unimos más los latinoamericanos, por lo menos algunos países con la madre patria, se lo puedo asegurar, doctor. ¿En las decisiones políticas también influye el cerebro? Totalmente. Tengo un minuto para contarte algún experimento. Claro, ¿cómo no? Bueno, Alex Todorov, un investigador de Princeton, un conocido y amigo mío, fue a Nueva Zelanda y agarró chicas y chicos de 20, 25 años que no tenían ni idea de la política de ese país, y le mostraba, y menos tenían ni idea de la política de otros lugares, y le mostraba caras, 2 caras por vez, y le decían, bueno, elijan la que más le gusta por la primera impresión, y bueno, elegían una cara por vez de una secuencia de 2 caras, y eran candidatos a senadores y a diputados de estados americanos que no eran muy conocidos, y los chicos no sabían quiénes eran. Pero lo interesante es que lo que eligieron los chicos coincidió en más de un 70% con quién ganaba la elección. O sea que muchas veces pensamos que el voto es algo lógico, deliberado, racional. Es cierto, un sector de la población vota ideológicamente, vota racionalmente, vota deliberadamente, pero un gran sector vota, entre otras cosas, por la cara o por cosas no racionales ni ideológicas. Qué curioso. Nos visita el doctor Facundo Manes, neurocientífico de referencia en el mundo, argentino, no hay más que oírle y es un gustazo ese acento, y en la Casa de América, nada, en un ratillo. ¿Qué sabemos de la mente y el cerebro? En esa conferencia interviene. Doctor, muchísimas gracias. No, Ángeles, gracias a ti. Un abrazo enorme. Mucha suerte, chao.